¿Qué herramienta vas a utilizar para transmitirle a alguien una emoción si no es con las palabras? Por eso la frase dice, donde terminan las palabras comienza la música, porque a partir de ahí comienzan muchas narrativas de terror en la música. Aguas, no quiere decir que solamente la música haga terror, de otras áreas, pero, por ejemplo, incluso Vivaldi, Chopin, ¿no? Beethoven, hicieron algunas cosas medio macabras, ¿sí? Pero ese no era el punto, si no se nos iba a extender más la charla. Así que no me voy a ir tan atrás porque sí, ya existían, por ejemplo, algunos autores clásicos de música que lo que quisieron es que te imaginaras no solamente un bosque oscuro, sino que empezaras a sentir temor. Sí había autores que te decían, ¿cómo le hago para que mi música te haga sentir ese escalofrío que quiero que sientas? Entonces, por eso la música de terror también es descriptiva. ¿Cómo descriptiva? En música, ¿alguien me podría decir cómo le harían para que alguien se imagine un bosque? ¿Flautas? ¿Qué sonidos harían? Bueno, no ustedes, o sea, ¿qué pondrían? Como flautas, o sea, instrumentos de viento. Como instrumentos de viento, sí, porque flautas, dije, ok. ¿Qué otro sonido pondrían en la rola para que la gente se imagine un bosque sombrío? Lobos aullando, ¿no? O sea, y ahora cuando tú dices, ok, voy a poner lobos aullando, ok, ¿qué otra cosa? Las flautas, instrumentos de viento para que se escuche, ¿no? El viento. ¿Alguien de aquí sabía que en Francia, específicamente, allá algunos de los autores y músicos que ahorita voy a poner, allá tienen una tradición que se llama el Sylphies? El Sylphies es el espíritu de los bosques. Y el espíritu de los bosques se llama así porque cada que escuchan el viento soplar en el bosque, ¿cómo se escucha? En el bosque. Entonces ellos creen que es un espíritu, una entidad del bosque, y no te debes de acercar porque si te acercas te lleva. Entonces cada que sopla el aire ese es el Sylphies. Entonces la idea de la música es que fíjate, ¿cómo contarte un cuento, una película, sin que veas algo? Te lo tienes que imaginar. Y ahí viene el problema de hacer justamente música de terror, porque vamos con esas variables. La podemos encontrar en muchos lados, ¿eh? ¿Me podrías poner este cumbión, por favor? Si alguien de aquí recuerda esta, por ahí sí la podemos. ¿Ya se acordaron? ¿Ya? Vamos a dejarla, suena muy bonito. Esa canción, a lo mejor ustedes dirán, oye, ¿qué onda con eso? Pero ¿y el heavy metal? Espérate, porque ya te diste cuenta que mucho de lo que nosotros reconocemos también viene del cine. El cine también hizo su labor para hacer cosas que te espanten. ¿Y qué hizo? ¿Alguien recuerda esa escena? Esa cancioncita que era una especie de canción de cuna para que tú cerraras la puerta y que este coco moderno no viniera a comerte. Entonces, el cine también hizo lo suyo. ¿Alguien de aquí, de pequeño o de pequeña, recuerda una canción que le daba miedo? ¿De pequeña? ¿De pequeño? Y aguas, porque no quiero que ustedes empiecen a pensar en la gran película de terror o en la gran rola de terror, no. A veces las canciones o la música no era su intención, pero te dio miedo. La del exorcista dice, sí, bueno, era un clásico también, sí, la del exorcista. En este caso, ¿cómo hacer que la narrativa auditiva te lleve a sentir miedo? Y ahí, bueno, ya me cambió la rola para que no se espanten, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerle para que esto suene así? Entonces me adelanto un poquito. Vamos a tratar de definir el objeto de estudio, porque de ahí viene, ¿no? ¿Cómo hacerle? Igual, vuelvo a citar al colega Rafael Llopis que nos dice, ¿qué es la música de miedo? La música de miedo es aquella cuya finalidad es evocar sentimientos, escenas y parajes terroríficos. O sea, su intención es esa, evocar. ¿Qué es evocar? Que en cuanto escuchas la rola, empiezas a imaginar. Y en cuanto escuchas la rola, empiezas a sentir. Y empiezas a decir, ay, güey, ¿no? Aquí está pasando algo. Entonces, ¿qué podemos, aprovechando que ustedes han visto mucho cine, que somos humanos y nos dan miedo cosas,
¿Qué escenas podríamos evocar, además del bosque, para que una melodía dé miedo? Una casa embrujada. Una casa embrujada, es evocar con música una casa embrujada. Ya te metiste en una bronca, porque ¿cómo le haces? Para que en la rola la gente diga, ay, me estoy imaginando una casa embrujada. ¿Cómo le haces? Como con coros. Sonidos de madera, ¿no? Empiezas a hacer, ¿qué más? Coros o etéreo. ¿Como de pasos? Como pasos, ¿no? Los ruidos de madera, los pasos, ¿qué más? Entonces, una vez que escuchas te estás imaginando la rola empieza con ruidos de madera, con pasos, hasta ahí me imagino una casa, perfecto. Y luego, susurros, ok. Y fíjate cómo le empiezas a agregar elementos auditivos para que la rola empiece a evocar todo lo que tú quieres. Eso es lo que en el cine empezaron a hacer. Ahorita les voy a poner algunas bandas que lo hicieron, así como ustedes se pusieron a pensar, ¿cómo le hago para que la banda que me vino, no, para que la gente que me vino a escuchar sienta eso que yo sentí cuando leí la novela del Exorcista? Porque hay bandas así. No sé si sabían que Metallica incluso tiene una rola a Lovecraft. Entonces ¿cómo le hago para que esa banda empiece a sentir lo mismo que yo sentí cuando leía Poe, cuando leía Lovecraft? Eso es lo que vamos a empezar a aterrizar, porque reitero, tiene que evocar sentimientos, escenas y personajes terroríficos. Y de ahí vámonos a imágenes del miedo. Además del bosque, además de una casa encantada, vamos a plantearlo así. Para aprender de la música, ahora lo vamos a hablar desde la musicoterapia. ¿Existe la musicoterapia? Sí, pero desde una perspectiva más científica. ¿Qué quiere decir? A veces, cuando alguien escucha una rola y le da miedo, a veces no tiene que ver con la rola, a veces tiene que ver contigo. ¿Por qué a ella le dio miedo el ruido de cadenas y a ella no? ¿Por qué a ella le evocó un cementerio el sonido del viento y a ella no? Entonces, primer variable que tienes que entender con la música, que es muy complejo. A veces creemos que la propia rola va a transmitir todo, a veces no. Depende de tu estado de ánimo también, ¿eh? Es más, se las pongo así. ¿Quién de aquí vuelve a poner la misma rola que hace mucho les hizo llorar, pero ya no sienten igual? Les sigue gustando, ¿no? O algunos siguen llorando, pero a algunos les sigue gustando y dicen, claro, esa rola me encanta. Entonces la vuelven a poner y de tanto que la vuelven a poner, ya nada más es gusto, pero ya no duele como antes. Pasa lo mismo con las rolas de terror. A veces tiene que ver con tu estado de ánimo, tú como persona, cómo captes las emociones de la música. Por eso es que cuando tú pones la rola que más te duele, no a todos les cala igual. Entonces, aunque digo, ya borrachos todos cantan la misma, ¿no? Pero ya emocionalmente, ya así que digas, oye, estoy sobrio, pero ponme esa rola que te hace llorar, no a todos, porque emocionalmente somos sujetos distintos. Entonces, por eso, primera variable que tienes que entender, sí va a depender a veces de ti, muchas veces, de cómo te sientas, de qué emociones traigas. Incluso, reitero, va a haber rolas que su intención no era darte miedo, pero quién sabe qué hiciste hoy, quién sabe qué soñaste hoy, que cuando la escuchas sale algo. Eso sucede con la música. Entonces es la primera variable psicológica que les tengo que decir. No siempre les causa la misma emoción a todos la misma rola, porque depende de la persona, depende de sus aprendizajes y depende de sus contextos. Entonces por eso a lo que me quiero enfocar es, ¿por qué? Porque a lo mejor muchos de aquí le tienen miedo a esto y otros no. Algunos dirán, no, yo no creo que exista, a mí no me da miedo si eso se escucha, pero vamos a intentarlo. ¿Qué tipo de música pondrían aquí, en esta escena? Para que alguien evoque esto. Como música de cuna. Sí, pero ¿qué tipo de música pondrían? Para que alguien le evoque esto. Como una cajita musical. Una cajita musical, eso es un elemento muy interesante, una cajita musical. ¿Qué otra cosa? ¿Quién confirma que la cajita musical podría ser un buen elemento aquí? ¿Quién dice sí? ¿Podría? ¿Qué otra cosa podríamos poner aquí para que evoque el espectro? Podría ser tipo como música antigua, como, no sé, que las voces son como más
como música antigua, ya como haciéndome entender que es como de la época del espectro o cómo. Ok, como música antigua. Hay un disco de la banda Corpus Delicti que se llama Obsessions, y la primer rola es una rocola que se enciende sola y empieza a escucharse la canción de los años 20. Y entonces empieza cada vez a ponerse más macabro el asunto. Entonces eso me suena a que podríamos meter esto, ¿no? Entonces, cuando tú contratas o cuando tú quieres hacer terror, también es importante que lo empieces a sentir desde la música. Y por eso voy a poner ejemplos de cómo hubo autores que dijeron, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para que la banda lo entienda mejor? Y de ahí vamos a partir, ¿no? Por ejemplo, estas dos. ¿Podrías ponerme el primer cumbión? La de Diome, el Ave Satani. ¿Alguien vio esta película? ¿Se acuerdan de esta? Así se llama. Ave Satani. Gracias. No la quites, vamos a bajarle tantito. Entonces, ¿por qué me enfoco a esta? Esta película es del 77 y se llama La Profecía. Y es la historia de que va a nacer el anticristo. El niño es el anticristo. Y entonces al director de música, que fue Jerry Goldsmith, que fue el encargado le dieron la chamba, a Jerry Goldsmith le dijeron, oye güey, vamos a hacer una película sobre el anticristo. ¿Cómo le vamos a hacer para que la gente sienta gacho para cuando escucha nuestra rola? Entonces Jerry Goldsmith se le ocurre que si existe Ave María, ¿por qué no hacer una Ave Satani? ¿No? Una adoración ¿a quién? Al anticristo, ¿no? Digámosle así. Así que se le ocurre hacer la partitura desde cantos gregorianos, y lo que escuchan ustedes es el Ave Satani. Pónganle esto a su mamá, a ver qué les dice. Quiero ver a su abuelita, a ver qué les dice, ¿no? La música quiere transmitir eso, no están invocando nada, solo está transmitiendo una emoción. Pero eso es lo que está pasando, eso es el Ave Satani. Ahora, vamos a escuchar a Mike Oldfield, Tubular Bells, o sea, algo así como que campanas tubulares, y específicamente la parte de coro de los moribundos. Por favor, la de... Esa es Tubular Bells. Y es de este cuate que hacía rock progresivo, Mike Oldfield. Ese cuate hacía rock progresivo. Y de ahí que específicamente, cada que tú, a ver, ¿sí o no? Se queda impregnado en la memoria desde la emoción. Si tú me preguntas, oye Iván, ¿es posible que la emoción y la música generen memoria? Sí. Porque incluso yo puedo ponerles la pura imagen y alguien ya estaba escuchando la rolita en la cabeza. O al revés, puedo poner la pura rola y ya estaban viendo la imagen en su cabeza. Las emociones detonan memorias, sí, porque todo lo que recuerdas y aprendes también tiene que ver con la emoción. Entonces, cada que escuchas una rola, ya sea terrorífica o no, te despierta recuerdos. Algunas, otras, claro, las acabas de conocer y no te van a despertar tantos recuerdos, ¿no? Pero fíjense cómo está Jerry Goldsmith con Ave Satani y El Exorcista. Vamos con el siguiente ejemplo. ¿Alguien de aquí se acuerda de estas rolas? ¿Alguien de aquí vio esta versión de Drácula? Si no, por favor, vamos a poner, a ver si me sale, The Bullshit Killer. Bullshit Killer es de los autores, digamos, posmodernos de música clásica, que al güey se le ocurre precisamente hacer una melodía más macabra, más terrorífica, y Francis Ford Coppola lo contrata para hacer el soundtrack de Drácula. Vétanse a YouTube y busquen, ¿no? Bullshit Killer, soundtrack de Drácula, y todas las rolas son así. Ya cada quien quiere evocar terror como pueda, como se le dé la gana, pero vamos a ir viendo específicamente cómo se le va a dar a cada quien. Entonces, las rolas que empecemos a escuchar o las rolas que empecemos a plantear nos van a mostrar muchas cosas.
Entonces, el punto principal que es darle miedo al oyente, darle miedo. Escribir poesía, literatura y música que cause miedo siempre es lo más complejo, porque tienes que aludir a la historia del sujeto y entender esa parte, cómo funciona el miedo. Muchos de ustedes lo saben, ya se los he dicho, ¿no? El miedo funciona eso, como un medio de sobrevivencia porque viene específicamente de ciertas áreas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mucha gente cuando estudia música o medicina nos muestra específicamente cómo es que cuando tú escuchas una melodía, ciertas áreas del cerebro y ciertas neuronas se conectan. Eso hace que tú empieces a sentir y eso también hace que empieces a recordar. Y recuerda que a veces tienes memorias falsas, por lo que incluso la música, no sé si lo sabía, puede detonar en ti memorias falsas. ¿Qué? A ver, pero no entendí. Sí, de por sí tu cerebro hace memorias falsas. Ahora imagínate con una música que crees que la escuchas, crees que lo viviste. Entonces la música puede suceder y puede hacer eso. Por eso lo vivimos más. Porque partimos de la experiencia humana de la música y de la experiencia humana de sentirlo. Este es el área, ese es el circuito del miedo. Tal vez aquí alguien me preguntará, o alguien se preguntará, oye Iván, si a alguien le falla, por ejemplo, la amígdala y el tálamo, ¿puedes sentir la música? ¿Ustedes qué opinan? Oh, decídanse, sí, no, sí, sí. Esto es interesante, porque la música puede llegar en algún momento a recobrar memoria, sí, pero hay personas que recuerdan que no sienten. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay personas que lejos de sentir la música, específicamente saben cómo desarrollar la apreciación y es distinto. La apreciación de un sujeto normal con educación musical no solamente es cognitiva, sino emocional. Muchos de ellos solamente la tienen desde el aprendizaje cognitivo. O sea, que si tú no sientes la música, no estás dañado, no estás dañada, eso depende de la persona. Lo que pasa es que primero necesitas un entrenamiento previo. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta. De chiquito, ¿qué canción te daba miedo? ¿Quién se acuerda de aquí? Que además, la compañera yo me acuerdo que me dijo que la de El Exorcista. Cuando ustedes eran niños, ¿qué canción les daba miedo? ¿Se acuerdan? ¿De quién? Ok, de por sí la película era... Pero fíjate, ahí por ejemplo, ahí hay una asimilación con la película, ¿no? No está mal. De hecho, Jeepers Creepers era buena rola, ¿ok? ¿Alguien recuerda? A lo mejor no tiene que ver con una película de terror, pero la escuchabas y te daba miedo. ¿Cuál? ¿Cuál les daba miedo? ¿Sí? ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Entonces, hasta la del camión de los helados. ¿Por qué crees tú que te daba o qué te recordaba? Nada más te daba miedo. Ya ves, te recordaba un capítulo de una serie. Entonces, fíjate, recordar eso, nada más pasaba el camión de helados y decías, oye, ese capítulo, y recordaba cómo te dejó el capítulo, ¿no? Entonces, ¿ya vieron cómo la propia música detona memorias? Y a veces no detona memorias, pero a veces sí detona la emoción. Y a veces no detona la emoción, simplemente te acuerdas. Aunque no lo sientas, te acuerdas. Así de complejo es nuestro cuerpo humano. Por eso reitero, si la persona a la que le estás compartiendo tu rola favorita para que te dé miedo, y no le da miedo, no es que no sienta, no es que sea insensible, es que no hay un aprendizaje previo y una experiencia previa con esa canción, o con ese tipo de música. Por eso, vámonos rápidamente. En el heavy metal, si ustedes pensaban que el terror no solamente analizaba literatura y cine, también analiza la música, Desde los años 60 hay una escuela filosófica y analítica que analiza el heavy metal como una forma de transmisión de terror. Sí, vete a leer incluso, ahorita te voy a dar la bibliografía, pero por lo mientras, otra vez Rafael Llopis, pero ahorita te voy a dar más bibliografía. Fíjate cómo el terror y el heavy metal desde los 60s, miren, lo que pasa es que antes no había una escuela de terror como tal. Ahorita ya hay varias escuelas de bandas que si o no de repente una se especializa en hacer música de cine de terror, otra banda se especializa en hacer música basada en sus cuentos de terror favorito. Antes no había así de gremio. Al principio el heavy metal fueron los primeros en hacer esta tipología. ¿Cuál? La vamos a dividir en tres.
música como tal terrorífica, música como tal metaterrorífica, según los analistas, ya te reitero la cita, y música atonal. Ah, chingado, espérame, ya me hice bolas, Iván, ¿por qué? Vamos a entenderlo mejor. Hay estos tres tipos en el análisis del terror. ¿Alguien de que ha escuchado Black Sabbath? ¿O lo conocen? ¿No? ¿Nos podrías poner el cumbión más famoso de Black Sabbath? A ver si se acuerdan. Si no, pues por lo menos ya la conocieron. ¿Alguien de aquí conoce a Pink Floyd? Uno, ok. Nada más a Black Sabbath. Pink Floyd ya que lo busqué. Ya. Entonces, ya más. ¿No? Entonces, ¿por qué? Vamos a empezar a describir. ¿Cómo es la música terrorífica? Es más descriptiva lo que yo les estoy diciendo. Específicamente, en la música descriptiva de Black Sabbath y otras bandas, vamos a encontrar que van a hablar de aquelarres, de sepulcros, de criptas. ¿Alguien de aquí conoce una banda que toda su música esté ambientada o la escuche que se ambiente en sepulcros, en criptas, en casas encantadas? ¿Conocen una banda así? Eso es Black Sabbath. Eso es Black Sabbath. Eso es heavy metal, ¿no? Si ustedes pensaban que heavy metal era tipo Iron Maiden, eso ya fue 20 años después. El heavy metal viene desde los 60. Entonces, esa rola, estos cuates en su música, de hecho rápidamente les cuento la anécdota de por qué la banda se llama Black Sabbath. Vayan a ver una película que se llama El Tre Volte della Paura, o Las Tres Caras del Miedo, le pusieron aquí en México. Y de repente esa película, eran 3 cuentos de terror, era una película italiana. Estas películas de los 60 donde todos están así, todos raros los maquillajes, pero era muy gótica, o sea, había neblina, árboles secos. Y en eso, el vocalista, ¿no? Ozzy Osbourne, iba con toda su bola de greñudos cuates, ¿no? Estaban en la calle y decían, güey, cuando tengamos nuestra banda, ojalá toda la gente se forme así para ir a vernos. ¿Y por qué estaba formada la gente? Porque estaban enfrente de un cine y la banda estaba formada para ver la película de un tal Mario Bava, se llama el director, y la película se llamaba Black Sabbath. Así que se les hizo más fácil eso. ¿Qué decir? Ah, claro, ¿cómo hacerlo para que la gente se forme igual? Para ir a vernos, nos ponemos igual. Black Sabbath. Vayan a ver la película, es un clásico del cine de terror de los 60, sobre todo italiano, es la corriente gótica italiana. Entonces, muchas bandas desde los años 60, tú las escuchas y hablan de eso, de aquelarres, de cementerios, de la noche, ¿no? De la muerte, del dolor. Eso era Black Sabbath y otras bandas que ahorita te voy a poner específicamente. ¿Quiénes puedes escuchar? Que dices, oye, me gustaría escuchar una banda que sea así, de tipo clásico, terror clásico, que toda su música, todas sus rolas sean cementerios, castillos, fantasmas, etcétera, etcétera. Vayan a ver o vayan a escuchar a Uriah Heep, una banda también de los heavy metal de los años 60, sobre todo rock progresivo, que se metió mucho en esas cuestiones. Y ustedes ya escucharon a Black Sabbath. ¿Alguien de aquí conoce a Led Zeppelin? Con Led Zeppelin inicia la larga, eso es Uriah Heep. Entonces fíjense cómo le empiezan como cánticos. Eso para la gente de los 60 era, güey, no mames, eso es bien del diablo. Claro, para nosotros ya no, pero para ellos era como que, wow, están haciendo terror. También puedes, reitero, con Led Zeppelin inicia la larga tradición de que ahora todas las bandas que tocan rock pesado son satánicas. ¿Por qué? Porque Led Zeppelin inicia su banda porque la mayoría de ellos, específicamente su guitarrista Jimmy Page, era fanático del Papa Negro, Aleister Crowley. Entonces, era fanático de un espiritista, de un satanista, y por eso muchos símbolos cabalísticos en sus portadas. Pero debido a eso, empiezan a crearse los chismes. A partir de que empiezan a tocar ellos rolas, la gente decía, es que este cuate hizo pacto con el diablo. Y de hecho hay una canción muy famosa que se llama Escalera al Cielo, que es la rola más tranquila que puedas escuchar. Y a partir de Escalera al Cielo surge uno de los mitos más famosos del heavy metal en el terror. ¿Qué? Que si lo pones al revés, ¿qué crees que vas a escuchar? ¿Qué creen? ¿Qué decía la gente que si ponen los discos al revés? ¿Cómo al revés? En lugar de que giraran hacia la derecha, giraban hacia la izquierda. ¿Qué creen que se escuchaba?
Exacto, ¿no? Mensajes. Entonces la gente de los 60, porque los veía así greñudos y escuchaba ese tipo de música, la gente creía que había mensajes satánicos. Y nada que ver, ¿eh? Es Led Zeppelin. Entonces, nada que ver, ¿eh? Por eso cada que tú escuches heavy metal en la actualidad, le pasó a AC/DC. ¿Alguien aquí ha escuchado a AC/DC? Le pasó a ¿cómo se llaman estos cuates? A Iron Maiden. Le pasó a Judas Priest. A estos cuates les pasó que toda la gente, los papás de Estados Unidos fueron enjuiciados, muchos de ellos. Aguas, ellos ganaron el juicio. Porque los papás de familia los demandaron porque estaban promoviendo la violencia y los pactos satánicos a sus hijos. Y ustedes vayan a ver los videos a YouTube, y ahí tienes al juez, a todos los abogados, y esto sucedió. Y de repente llegan, ya saben, los papás de los años 70 y 80 diciendo con el abogado, ¿no? Y ellos bien religiosos, escuche señor juez, vamos a poner la canción al revés y escuche usted. Y le ponían la canción al revés y claro que no pasaba nada. No se escuchaba, hasta el juez se les quedaba viendo con cara de, ¿es neta que me están quitando el tiempo con esto? ¿Es en serio? Pero fíjense, depende del aprendizaje. Los papás que escuchaban, obedéceme, obedéceme, adora a Satán, según ellos, ¿no? En su cabeza. Nada que ver. Y por eso el heavy metal tiene muy mala fama. Porque como tiene temáticas más sombrías, temáticas que no tienen que ver con la realidad o con lo que el status quo te quiere enseñar, lo bonito, lo padre, lo luminoso, empieza a tener mala fama. Y yo recomiendo también a la banda Black Widow, que agarran mucho el paganismo británico y empiezan a escribir canciones muy macabras. Y si alguna de acá le interesan las cuestiones, digamos, paganas, las cuestiones de corte más brujeril, vayan a escuchar a Black Widow. Eso es Black Widow. Eso en los 60 los papás dijeron, quita eso. Y ve, o sea, era más pacheco que nada, pero para los papás eso era del diablo, ¿no? Entonces, bandas como estas, por las temáticas, fueron satanizadas. Entonces no creas que todas son así, hay unas son más sombrías, otras son menos, pero así era el asunto. Así que vámonos con la música metaterrorífica. ¿Qué quiere decir la música metaterrorífica? Que estos cuates sí se quieren meter, la mayoría de los anteriores era puro heavy metal, te meten rolas y te meten canción y te meten letra. Estos a veces no te meten letra. Estos lo que quieren meter es una ambientación rockera que te haga imaginar cosas, el bosque, la noche, los elfos, los castillos encantados. Y en los años 60 hubo dos bandas que a muchos dijeron, analistas de la época, que llegaban al metaterror, por eso era metaterrorífica, porque te hacía más imaginar, porque no era tan descriptiva. Todo lo que escuchabas era imaginarte ese vacío, esa oscuridad, esa negritud de la noche. Entonces hay dos bandas que rápidamente les recomiendo. Amon Düül, veanle las caras. Amon Düül tocaba ese tipo de música, se enfocaban a eso. Y de repente le suben, de repente le bajan, de repente le suben y de repente le bajan. Y era lo que para aquel entonces era, güey, ¿a dónde me están llevando? Eso era el heavy metal de la época. Eso es Amon Düül. Y claro, habrá otros que actualmente ya sabemos que no es metaterror, pero era lo único que había. Pink Floyd. Y si no conocen a Pink Floyd, vayan a buscar su película The Wall para que la conozcan, para que vean una buena película musical. Este sí es musical, ¿no? Entonces vayan a ver The Wall de Pink Floyd y vayan a escuchar a Pink Floyd, que transmite esa particularidad. Eso es Pink Floyd. Eso es Pink Floyd. Entonces en esa época, este tipo de música era lo que quería transmitir, ese vacío, esa oscuridad, esa noche. Y por eso es que el heavy metal, reitero, agarró mala fama. Lo que ahorita llamamos música atonal, ya se las puse. ¿Por qué se llama atonal? Porque no tiene una estructura melódica. De repente es muy minimalista. La música atonal se utiliza sobre todo para las películas de terror. ¿Alguien de aquí recuerda la musiquita de Halloween? ¿No? Compañero, ¿nos podría poner la de Halloween? La rolita de Halloween.
Eso es música atonal, no tiene una gran construcción, pero lo primero que escuchas es tan minimalista que te lleva a ese vacío. Todas las rolas que les puse al principio es música atonal, es eso. Por eso les pongo el ejemplo de Halloween, porque es una de las melodías que más famosa se hizo por desarrollar esa parte, ¿no? Entonces, no nada más es hacer, vamos, porque la gente cree que te gusta el heavy metal y cree que te gusta el escándalo, no. También hay rolas que le bajan al tono y son lineales y no les interesa estar tan densas. Eso, hoy. Esa es la rolita de Halloween. Entonces, muchas películas utilizan lo atonal. Pero aquí viene lo interesante, ya lo que vine, porque ya me di cuenta de un poquito creo que me emocioné y el horario. Entonces, rápidamente, ahora sí, ¿quién de aquí ha escuchado black metal? En primera. ¿Quién de aquí ha escuchado black? Nada más él. ¿Pero quién más? Nada más. Ok, perfecto, ok. Muy bien. Les digo esto porque yo traía preparadas varias melodías, pero lo pienso porque a veces para ustedes puede ser un poquito más estridente. Solo les vamos a poner algunas muestras para que conozcan el black metal. Pero el black metal actualmente también está siendo analizado desde la filosofía. ¿Qué? Sí, el black metal actualmente, incluso ahorita estoy dando clases en la UNAM y específicamente también ahí hay un seminario sobre heavy metal. Y los filósofos ya se están metiendo a decir, güey, ¿qué pedo con esas bandas? ¿Qué te están transmitiendo? Así como lo hicieron en los 60s con el metaterror, lo van a hacer con el black metal. Entonces, cada que tú veas a un cuate así, está tocando black metal. Y de repente cuando te vea tu mamá saliendo pintada así, o cuando tú quieras ir a un concierto, los ves pintados así, recuerda, vamos a quitarnos los clichés. El black metal no es solamente satanismo y quemar iglesias, no. Hay varios subgéneros dentro de, porque hay varios subgéneros del heavy, hay varios subgéneros del black. Entonces, es toda una ramificación de corrientes del black. Pero yo me voy a enfocar, a la más oscura, las que más dan miedo. Y aquí es donde viene la perspectiva que les voy a dar. ¿Por qué nos dan miedo esas rolas? ¿O por qué culturalmente, cuando tú las escuchas allá afuera, empiezan a satanizarte? Porque entra nuestro dualismo. Aquí te pongo, reitero, un collage de puras bandas de black, pero yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué crees que signifique black? ¿O por qué? No te estoy diciendo qué significa literalmente en español, sino qué simboliza el black en el black metal. ¿Qué creen que sea? ¿Por qué black en el black metal? ¿Otra vez? Porque maneja un lado oscuro, ¿no? Ok. Vámonos al dualismo occidental. La luz, la vida y la felicidad en Occidente, ¿a quién pertenece? ¿A quién se las achacamos? Luz, vida y felicidad, ¿no? ¿A quién? En Occidente, claro. Y entonces, ¿a quién le achacamos muerte, oscuridad, dolor y noche? ¿A quién? Al Satanás, al diablo. Eso es muy del concepto occidental, ¿no? Incluso muchos de las bandas escandinavas ni siquiera son cristianas, ni siquiera tienen el concepto de diablo que nosotros tenemos, porque ellos no son tan cristianos, ellos tienen mucho su tradición folclórica ancestral. Entonces, por eso, cuando nosotros vamos a revisar al black, ahora entiendes por qué muchas de las bandas black tienen playeras con pentagramas y cruces al revés. Porque, no todas son satánicas, pero tú vas a entender que devienen de su naturaleza de transgredir el esquema, sobre todo el impuesto en Occidente. Y de ahí que por eso, ahora sí, si por ahí quieren analizar filosóficamente la música actual, desde el terror, recomiendo a Eugene Tucker. Eugene Tucker tiene una trilogía de ensayos que analiza el cine, la literatura, las bandas de black, analiza todo desde la filosofía del terror. Este señor, en su texto, En el polvo de este planeta, da 3 tipologías desde la filosofía, no desde la historiografía del black. Desde la filosofía, esta postura de él
nos habla de que hay tres formas en las que podemos escuchar el black metal y en las que podemos analizarlo. Estas tres son black, que puede ser igual a lo que ustedes ya me estaban diciendo, a lo satánico, que tiene que ver con la oposición o la inversión a la luz, y todas sus rolas son así, y habla de aquelarres, casas encantadas, sepulcros, criptas y otras cosas, ¿no? Sacrificios, claro que sí. Black, que también es igual a paganismo, que son las tradiciones que les decía folclóricas de los escandinavos. Entonces no todos están adorando a Satanás, simplemente están retomando su tradición. Eso es lo que dice él. Entonces recuerden, estas no son todas las corrientes de Black, no estoy dándoles una clase de cómo dividir a Black, sino es la forma en la que la filosofía lo empieza a analizar. Entonces de ahí que viene la última corriente, que es Black como negatividad cósmica, que lo negro como la ausencia de. No sé si han escuchado que el negro es la ausencia de color. ¿Y eso de dónde viene? Pero ya veo cómo es muy dualista. ¿De dónde viene la idea de que el negro es la ausencia de color y que si te vistes de negro eres el diablo y que el negro es el luto? Eso es muy de Occidente. Eso viene de los griegos, de los neoplatónicos. Porque los neoplatónicos decían específicamente que la materia es oscuridad y lo espiritual es la luz, y por los neoplatónicos dividían el mundo en dos. Y eso lo van a agarrar después en el cristianismo, y esa idea de que digamos, lo que es la materia le falta esencia de ser, lo van a agarrar los cristianos. Ahí es donde te van a decir, cuando tú al cristiano del siglo I o al del siglo III le decías, ¿qué es el mal? Y te contestaban, ausencia de bien. Y tú, órale, no, pues sí, ¿no? Pero eso viene de esa idea neoplatónica. Entonces, ¿qué es el mal? Pues es la ausencia de bien, y eso es su descripción del oscuro. ¿Qué es lo negro? Pues la ausencia de luz. ¿Y qué es la luz? Pues Dios. ¿Y qué es lo oscuro? Pues lo contrario a Dios. Entonces eso es un criterio bien popular que evolucionó a partir de los neoplatónicos y luego de eso para el cristianismo, y eso lo traemos cargando todavía nosotros. Por eso en la filosofía que analiza el Black empiezan a partir de ciertos criterios. Ejemplos. Nada más les vamos a poner poquito para que no se espanten, para que terminemos a tiempo. Ejemplos de Black, del corte más satánico, del corte que nos habla de estas estructuras terroríficas, aquelarres, casas encantadas, sepulcros, criptas, invocaciones, etcétera, etcétera. La que tú nos digas, estimado, tú, enséñales. Eso es Black. Y es un clásico ese. Síguele. Eso es Black. Si ustedes pensaron que iba a ser algo más acá, ¿ya vieron cómo es puro criterio de allá afuera? No, esos son Black clásicos. Clásicos como específicamente, ¿no? Emperor y el disco Transylvania Hunger también. Entonces, hay bandas que tocan así, pero por su estética y el criterio de sus letras o el tipo de su música, son incluso satanizados, pero ya vieron que no está tan rudo. O sea, no está tan pesado. Incluso vamos a poner otro ejemplo de este tipo de Black. Por ejemplo, podríamos tener a Gorgoroth o a Mayhem, que siguen siendo bandas que sí hablan de esta idea satánica. Estos sí hablan de ir a quemar iglesias, ir a echarse cristianos. Ellos sí lo hacen. Escuchen. Eso es Black. ¿Eso les da miedo? A lo mejor te sorpresa porque no estás acostumbrada, ¿no? Pero miedo no, porque son criterios distintos. Entonces, para analizar el Black desde la filosofía, por eso es que se agarran algunos discos para entender su criterio desde el discurso de transgredir la idea cristiana, las normas, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo. Segundo ejemplo, este es otro tipo de Black. Porque una cosa era el más de corte satánico y otra cosa es, si ustedes ven las portadas, esto es más como del tipo paganismo. O sea, esta idea pagana
no está diciéndote somos satánicos, te está diciendo nosotros tenemos una tradición ancestral aquí en Escandinavia y nuestros dioses son distintos a los tuyos. Entonces, ¿alguien de aquí ha visto folk? ¿Alguien, por ejemplo, ha visto películas o novelas de folk horror? ¿Han visto El Ritual? Bueno, no me acuerdo cómo se llamaba, era de una bruja que... Bueno, O sea, llegó, ¿cómo se llama? Como una cabra negra que le pusieron... The Witch. Tú dices The Witch. La bruja, sí. Es The Witch, en efecto The Witch, ¿no? Entonces, ok. Bueno, pero vieron, a ver, ¿ya han visto El Ritual? ¿Leyeron la novela? Vayan a leer la novela y vayan a ver la película. Y en El Ritual es la historia de unos cuates amigos que llegan a un bosque en el norte de Europa y se van de vacaciones puros amigos y encuentran una cabaña abandonada con un chorro de escritos antiguos. Y se dan cuenta de que en esa cabaña estaban invocando una antigua deidad. Y los que estaban invocando esa antigua deidad eran unos cuates que eran amantes del black metal. Y vayan a ver la película y trae todo ese concepto. Entonces, fíjense cómo una cosa es el satanismo y otra cosa es el paganismo. Son rituales ancestrales, son rituales que los cristianos denominaron paganos, porque eran de las zonas alejadas del centro de Roma. Entonces, ejemplos de este tipo de música o este tipo de idea black, eso, ¿no? Escuchen. Ahí está Ulver, vayan a buscar a Ulver y vayan a buscar a Hildegard. Así sus nombres bien escandinavos, ¿no? Ulver y Hildegard. Entonces, ¿por qué? Porque son bandas que vean hasta las portadas se enfocan a esa tradición ancestral en los bosques, en sus creencias. Y empiezan a desarrollar esa perspectiva. Podríamos poner otro ejemplo de este tipo, ¿no? Skriborg o ¿por qué no? Este discazo de Wolf on the Nowhere Room, que también maneja esa idea pagana. Ejemplo de cómo retomar lo pagano sin ser tan black. Alguien de aquí, por ejemplo, ¿saben qué les recomiendo? Una banda que no metí ahorita que me acuerdo, no es black, pero tiene un concepto bien distinto. Si no les gusta tanto el black, vayan a escuchar a Fintroll. ¿A quién? A Fintroll. Son una banda temática de metal. Y los cuates, los primeros discos salían vestidos de trolls. Y sus rolas son vamos a comer humanos, vamos a quemar iglesias. Y ya después fue desarrollando todo, ¿no? Entonces, no es tan black, pero es un poquito más, digamos, de folk, tiene más concepto. Entonces pueden ir a escuchar eso. ¿Qué rola? Ah, eso. A ver, súbele tantito. Ya se escucha. Aquí es más. Eso que escuchan, ese tipo de voz es el gutural, lo que llamamos el gutural. Entonces, sí es como van a cantar todos, no se espanten, no crean que están haciendo. Así es como cantan todos, están cantando a sus deidades y a otras cosas. Entonces, pero eso es el gutural. Así que, pero me encantaría empezar a recomendarles esta idea. Esta es la que me interesa. La del pesimismo cósmico. Hay un black y hay un tipo de música que nos va a arrojar a la nada y a la inmensidad. ¿Se acuerdan que Lovecraft quería hacer eso? Quería arrojarte a la nada, a la inmensidad. Y hay una corriente específica del black que en la filosofía ellos están analizando desde el mundo sin nosotros. ¿Cómo que el mundo sin nosotros? En el black, en la filosofía, cuando hablamos del mundo sin nosotros es que tú y yo vemos el mundo para nosotros. Creamos una palabra, creamos una ciencia, una metodología de observación para que nosotros lo entendamos. Por eso es el mundo para nosotros. Así hemos construido la realidad. Yo no digo que esté mal, es que así lo hacemos. Pero este tipo de música te dice, ¿y si no? Y si todo lo que conoces no es cierto, y si todo lo que sientes no pasa, y si te das cuenta de que nada tiene sentido y todo lo inventamos nosotros, nos arroja al mundo sin nosotros.
Eso en filosofía actual se llama pesimismo cósmico. Aguas, cuando la gente habla de pesimismo, la gente confunde la palabra pesimismo con esta idea muy occidental de que a fuerza tienes que estar todos los días de buenas, de que a fuerza todos los días tienes que contestar bonito, de que a fuerza todos los días tienes que pararte y decretar que te va a ir bien, ¿no? Entonces, ay, si hoy me va a ir bien, hoy lo de que... No es cierto, güey. Va a haber tráfico, te vas a tardar, ni modo, si es la vida. Pero si no, la banda te obliga a eso. Ay, no, no seas pesimista. Ay, no, ay, te van a correr, güey, no seas pesimista. Y más, el otro día lo corrieron. Pues es que si es la vida. Pero esta cultura te obliga a creer la vida desde la luz y desde que todo va a salir bonito, y no es cierto, la realidad no es tan así, a veces sí, a veces no. Entonces el pesimismo cósmico, fíjate, el pesimismo cósmico no te dice te va a ir peor, no, porque ese sería el otro extremo. El pesimismo cósmico te va a decir, nunca vas a saber cómo te va a ir, jamás. Hagas lo que hagas, intentes lo que intentes, no lo vas a saber. Es la diferencia. Y ese arrojarte a la nada, a la inmensidad, a la oscuridad y al vacío, es lo que quieren estas bandas. Suno, con el disco The Grimlock Demos, y Walt, con Stratification. Pongan estos discos, y así, pónganlos y escúchenlos un día solo en la noche. Y ya me dirán ustedes hacia dónde los arrojan. Que es más o menos lo que está poniendo el compañero. Y así, Pues son bandas que te quieren arrojar a eso, que quieren plantear cosas distintas. En el black, reitero, la postura filosófica no se encarga de decirte cuántas corrientes de black son, cuántos tipos, ¿no?, de discos y de bandas. No, no es nuestro interés. Nuestro interés es empezar a que te disfrutes y analices cada una de esas perspectivas desde su trasfondo. ¿Quieren transgredir el status quo del cristianismo? ¿Quieren mostrarnos sus antiguas tradiciones paganas? ¿O solo quieren arrojarte a la nada? A que nada es lo que crees, a que nada es lo que tú esperas y que jamás va a pasar lo que tú quieres. ¿Hacia dónde? Y eso es lo que hacen este tipo de bandas, este tipo de cosas. Y de ahí, que ya vi la hora, y específicamente, ahí les pongo mis datos. Hablar de black, reitero, y sobre todo no nomás hablar de black, yo para cerrar les digo que hablar de música que transgrede la norma, siempre para el status quo te van a satanizar, siempre. Si te vistes distinto a los demás, ¿qué te van a decir? Si tu preferencia sexual es distinta a los demás, ¿qué te van a decir? Si tu música es distinta a toda la cuadra, ¿qué te van a decir? Entonces, cuando hablas de black, al black le pasa lo mismo. Como no pertenece al status quo de lo que te han dicho que es música, y empieza a transgredir todo eso, empiezan a satanizarlos. Por lo que el día que alguien te diga, oye, bájale a tu música del diablo, dile, primera mamá, el diablo es mi cuate, ¿no? O sea, se vuelve la, ¿no? O sea, en primera jefa, eso no existe, porque muchos de ellos no tienen ese criterio. Entonces, hablar de música de terror es así. A lo mejor tú dices, oye, Iván, una banda que yo quiera escuchar que, no sé, que no sea tan black, pero que sea muy, digámosle, de terror. Bueno, vete a escuchar otro tipo de bandas. ¿Alguien de aquí ha escuchado Sopor Aeternus? A lo mejor no es black, pero es un poco, esta sí es muy macabra. O sea, si quieres leer el cuento que les dejé, si lo quieren escuchar con música de fondo, vayan a escuchar a Sopor Aeternus. Si quieren una banda en español que a lo mejor no toca macabramente, pero que sí hace referencias al cine de... ¿Alguien de aquí ha visto Alien? La masacre de Texas. Bueno, ya me dijeron Jeepers Creepers, ¿no? Sí la vieron. ¿Alguien de aquí ha visto Veneno para las Hadas? ¿Mexicana? Ok. ¿Alguien de aquí ha visto Los Payasos Asesinos del Espacio? Neta sí existe, o sea, sí está, no crean que me la... O sea, neta sí existe. ¿Por qué les digo esto? Hay una banda de punk española que se llama, así como lo escuchan, no crean que lo estoy choreando, Los Carniceros del Norte.
Es neta, así se llaman, Los Carniceros del Norte. Y todos sus discos son homenajes al cine de terror. Entonces, cuando tú escuchas la rola, debes de haber visto la película para entender la rola. Entonces tienen la rola Alien, tienen la rola La Masacre de Texas, tienen la rola Al Resplandor, tienen la rola muchas del cine de terror. Entonces vayan a escucharla, bueno, si quieren ese homenaje en sus canciones, Los Carniceros del Norte. Entonces hablar de música de terror es muy amplio, pero bueno, yo tenía un tiempo específico, así que me enfoqué nada más a pasarles rápidamente, no solamente cómo ir a escucharlo, sino qué pueden ir a apreciar. Entonces, ¿ya vieron? ¿Ya vieron que no está tan macabro? ¿Qué pensaron? Que era puro... De seguro deben pensar acá que... No todo, pero vayan a escuchar Black. Ya ustedes decidan desde dónde lo escuchan y qué tipo de banda Black escuchan. Y si ustedes mismos van a decidir si les gusta el Black o no, ustedes pueden decir, güey, no me gustó para nada, vete, va, adiós. No pasa nada, pero vayan a escuchar, no dejen que a nadie les cuente. ¿Ok? Entonces, preguntas hasta aquí de cómo escuchar música de terror o qué tipo de música de terror escuchar. ¿Todo bien? ¿Seguros? Sale, pues todo bien. Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Ticomán, Ciencias de la Tierra, otorga el presente reconocimiento a Iván Pozos Pedraza por la presentación de la charla Horror y Música del Heavy Metal al Black durante la Exósfera Metal Fest, realizada en el marco del Día Internacional del Metal y el Día del Politécnico. Ciudad de México, a 27 de mayo del 2025, firma nuestro director, el maestro en Ciencias, María Alberto González Torres. Le brindamos un fuerte aplauso.